Hola a todas y a todos, soy el profesor Gam y en este vídeo de hoy vamos a analizar un poco, vamos a explicar un poco lo que es el origen del infierno según los cristianos. Como siempre, acordaros de suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo, hacer algún comentario si os apetece y bueno, os dejo con el vídeo. Es por mí que se va la ciudad del llanto, es por mí que se va el dolor eterno, y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Esta inscripción se encuentra en la parte alta de la puerta de entrada al infierno, de acuerdo al relato imaginario de Dante, en su obra Cumbre, la Divina Comedia. Y es que el relato del famoso poeta italiano hacia finales del siglo XV es la expresión culmen del concepto cristiano de que el infierno era un lugar horrible donde se castiga de manera severa a los pecadores. Lo más curioso es que en la Biblia el infierno, como lugar de castigo y tortura, es apenas mencionado. El infierno, como lugar lleno de fuego y demonios que castigan a los pecadores, es un concepto exclusivo de la tradición judeocristiana, pero se forma a partir de la sistematización de relatos e ideas que surgieron de lo que conocemos como el creciente fértil. El infierno es un concepto que se identifica también en otras religiones o culturas, pero con interpretaciones muy distintas a la que se conoce en el occidente cristiano. Para los Wixcas, por ejemplo, que vivieron en Colombia, el inframundo era un lugar bello. De hecho, lo describen como un lugar tan verde como el color de las esmeraldas. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente, después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. De este modo define el catecismo de la Iglesia Católica el infierno. Pero ¿cómo se llega a la idea del lugar donde se sufre el fuego eterno? La idea del infierno se origina cuando el ser humano comienza a experimentar el mundo que habita y no puede explicar el caos. En la observación del universo comenzaron a encontrarse fenómenos que no eran comprensibles, las tormentas, los terremotos, etc. Y eso comenzaron a vincularlo con el inframundo. Todas estas ideas terminan en una combinación de creencias en el más allá, dentro de las civilizaciones egipcia y mesopotámica, que adoptaron también los primeros hebreos. En las primeras versiones de la Biblia hebrea, esos conceptos de un lugar donde van los muertos tienen un nombre, Seol, pero es un lugar donde van los muertos y no pasa nada más. Una de las grandes diferencias del judaísmo con las otras religiones es que dicen que Dios hace una alianza con ellos y la hace a través de una ley, que son los 10 mandamientos. Y esto entraña dos consecuencias. Crea el concepto de premio y castigo divino. Los que cumplen la ley serán recompensados y los que no castigados. Algo que no era tan evidente en otras culturas. El personaje que hace más énfasis en el infierno como lugar de castigo es el propio Jesucristo. Jesús hace mención del horno ardiendo donde los malvados sufrirán tristeza y desesperación y donde habrá llanto y crujir de dientes. Los expertos son claros en que la palabra latina infierno comienza a aparecer en las primeras traducciones del hebreo y el griego al latín, donde se utiliza para reemplazar términos como Seol y Hades, que son claras referencias al inframundo. Los primeros cristianos comienzan a involucrar el pensamiento griego en la nueva religión que iba surgiendo. Un elemento que incorporan es el concepto platónico de que el ser humano se compone de cuerpo y alma, y esto será el principio de que las almas tienen que ir a algún lugar tras la muerte. Entonces comienza una discusión teológica, en la que hacia el siglo VI se afianza la idea de que el infierno es un lugar donde las almas que no se arrepintieron sufren el castigo por toda la eternidad. Hay que dejar claro que para los teólogos el principal castigo es no estar ante la presencia de Dios. Lo del fuego y la tortura es algo más simbólico. Y esa visión de un lugar lleno de horrores termina universalizándose cuando el poeta italiano Dante publica en el siglo XIV su comedia. No es que Dante defina cómo es el infierno, sino que reúne de una forma magistral todos los conceptos que había en ese tiempo sobre ese lugar, y digamos que establece un lugar común, un sitio donde se sufre eternamente. Con el tiempo y a raíz de la reacción de los fieles y de la influencia de distintas corrientes teológicas, la definición del infierno se ha transformado. La idea actual es que es estar alejado de Dios, de no contar con la presencia de Dios. Más eso que un lugar de castigo eterno y de sufrimiento. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os dije al principio, acordaros de suscribiros, darle me gusta, compartirlo y todas estas cosas. Nos vemos en el siguiente.